Ni tú sabías cuánto ganaba yo, No. ni yo sabía cuánto ganabas tú. Tenía un problema que era que yo sentía que tú y yo teníamos que tener las cosas a medias. Sí. O sea, tú ponías la mitad y yo la mitad. Porque muchas veces hay parejas donde la mujer gana mucho más que el hombre. Ujú. Y eso no tiene por qué ser un problema. No. En nuestro matrimonio, una de las áreas en la que nos tomó más tiempo aprender a confiar fue en las finanzas. Yo no confiaba en él. Yo, sinceramente, no confiaba en ella. El dinero era sin duda una de las razones que más generaba fricción en nuestra relación. El día de hoy vivimos en completa transparencia. De hecho, no tenemos cuentas de banco por separado. Todo lo que yo gano va para esa cuenta. Y lo que ella gana, también. Pero la parte que se gasta es la de él. Comencemos. Mita mía, ¿Qué? Ay, a mí tú me das terror. tú no estás entendiendo bien el mensaje, eso de que la parte que se gasta es la mía nada más. Eso no es así. Bueno, Mito, son detallitos. Pero, ok, está bien. Es importante confesar, y porque uno no... Y la idea de que estemos conversando tú y yo aquí siempre ha sido abrir nuestro corazón y decir lo bueno y lo que no es tan bonito de lo que nosotros hemos vivido como pareja. Y si eso es algo que le sirve y le funciona a las personas que nos ven, maravilloso, lejos nosotros de pretender ser psicólogo, psiquiatra, No, para nada. coach, ni nada por el estilo. Simplemente estamos compartiendo lo que ha sido nuestra experiencia. Y en nuestra experiencia. Estar aquí sentada, yo te tengo que decir algo. ¿Qué? Cada vez que yo me siento aquí, la paso terrible. Porque tú no sabes lo que vamos a hacer. La Pero paso- eso está bueno porque entonces No, tú porque fluyes muy no espontánea. es eso. Yo es tengo que, un plan. Yo sé, pero es que siempre es, bueno, vamos a hablar de cosas que nos han pasado, que de alguna forma, está bien, como tú dices, puede favorecer a otros y por eso decido estar aquí. Pero realmente es incómodo para mí, muy incómodo. Pero te hago una pregunta. ¿Cuál de las cosas que Dios te ha mandado a hacer no te ha incomodado al principio? Siempre incómodo. Ajá. Porque bueno, se trata un poco de... Bueno, no estamos cuestionando tus maneras, ¿ok? No, sino que Dios se fortalece en nuestras debilidades y uno tiene que ser honesto con las debilidades, justamente, porque no se trata de mostrarnos como gente perfecta porque estamos muy lejos de serlo, No, no somos, no. ni pretendemos serlo. No. Y el tema de las finanzas, que es el tema de hoy, Ujú, en el matrimonio, ujú. eso es un challenge. Y en nuestra vida ha sido, mira, ya Mira, empezó estoy nerviosa. a doblar el Estoy micrófono nerviosa. para acá, para allá. Eso ha sido un desafío interesante en nuestros... ¿Cuántos años tenemos juntos ya? Un montón. Menos mal, ella puede decir un montón. Si yo digo un montón, entonces ahí hay problemas, ¿verdad? Si yo no digo la fecha exacta, el tiempo... No hay problema, Mito. Ok, está bien, Tú sabes que yo no tengo. Con eso no. está bien. Ok, las finanzas en nuestro matrimonio Ujú. han sufrido una transformación. Yo creo que... No, sufríamos antes. Sufríamos. Y sufríamos. Y yo creo que muchos matrimonios sufren por el tema de las finanzas. Es una de las áreas que más genera fricción en las parejas y que más cuesta rendir al orden y al diseño que Dios tiene para las finanzas en la pareja. Atención, porque Dios tiene un diseño para las finanzas dentro del matrimonio. Y eso a nosotros nos costó muchísimo entenderlo. ¿Cómo éramos tú y yo con el tema de las finanzas cuando comenzamos? Un desastre. Ujú. Bueno, porque tampoco no había confianza. Primero y principal. No había confianza, precisamente porque éramos un desastre. Exacto. Entonces yo no confiaba en ti y tú tampoco confiabas en mí. Yo era la propia que tenía caletas por todos lados. Uy, sí. Ella... Yo siempre Tú te decía, metías- yo siempre Yo decía que era una abuelita que se metía aquí el dinero casi que tenía en todas la las tira del caletas. sostén. Tenía todas las caletas. Claro, porque yo no sabía con qué gracia me ibas a salir a fin de mes y yo decía, hay que pagar el colegio del niño, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Entonces yo tenía todas las caletas por si acaso para no quedar mal. Porque en ese momento realmente éramos muy desordenados. No teníamos presupuesto. Ni tú sabías cuánto ganaba yo, No. ni yo sabía cuánto ganabas tú.
No teníamos presupuesto como familia, Exacto. debería ser el orden, o sea, tener un presupuesto, decir, bueno, sobre todo en nuestro trabajo, que además siempre fue un trabajo como que dependía de muchas cosas. Si bien teníamos nuestras mensualidades cuando trabajábamos en canales de televisión, también habían adicionales o hubo momentos en donde estábamos como en pausa en eso y dependíamos de taquillas, de obras de teatro, de eventos, de algo. Entonces, claro, es más sencillo desubicarse y ser desorientado o desordenado cuando no tienes como un 15 y un último, Sí, que no o hay una semana, o cuánto trabajas por hora. En ese sentido era como más fácil ser desorganizados. porque siempre hemos sido gente, como se dice aquí, freelance. O sea, Exactamente. gente, ¿cómo que se llama eso? Empleador propio, pues que no Ajá. tienes una mensualidad que dependes de un 15 y un último y eso hace que la planificación sea un poco más Cuesta arriba. cuesta arriba. Y Ujú. nosotros éramos cualquier cosa menos planificados. Terrible, sí. Yo no tenía esa formación de educación, mis papás tampoco fue que eran los más organizados financieramente y no fue algo que yo viví como ejemplo, ese es mi background. Y no lo digo a Claro. nivel de crítica, lo digo a nivel de, bueno, de ahí es donde De vengo. experiencia. De experiencia. Y que después con el tiempo uno va entendiendo que de verdad la planificación financiera es una base, porque también uno vive la vida como que uno cree que no va a llegar a viejo nunca. Y en esa temporada nosotros estábamos así. Además teníamos un hijo, entonces se supone que debíamos ser responsables. Ujú. Y realmente lo que hacíamos era botar el dinero y llegaba de repente el fin de mes y no teníamos para pagar la renta. Ujú. Entonces, todo eso... A mí me daba ansiedad el tema del dinero y de que no teníamos el dinero completo, entonces yo me lo gastaba. A mí también me pasaba. Me lo gastaba por la misma ansiedad en restaurantes en la calle comiendo, invitaba a mis amigos. Qué locura. Qué loco estaba yo. Qué Yo loco. también me lo gastaba. Entonces no tenía completo y me lo gastaba. Igual me pasaba a mí. Y yo ni siquiera sabía cuánto tenía. Yo sabía que tú tenías caletas, pero el hecho es que no confiábamos el uno en el No. otro y nos sobraban las razones. Nos sobraban las razones porque nuestro desorden era tal que cómo ibas a confiar tú en mí. Y yo no confiaba en ti tampoco. No. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ese par de Loquillos. locos que no confiaban el uno en el otro en las finanzas empezaron a entender o a vivir un proceso de aprender a confiar el uno en el otro y a ocupar cada quien el rol que le corresponde dentro de la planificación financiera del matrimonio? Bueno, pasó que de repente hay gente que escucha esto y dice, ay, sí, fue por eso. No, la verdad es que fue porque le abrimos la puerta a Dios en nuestra casa, en principio. Y entendimos que debíamos poner el orden, porque si no poníamos el orden no íbamos a tener un resultado diferente. Entonces, sí, ahí, aunque parecía poco probable, porque de repente lo que eran obviamente más grandes las deudas que lo que entraba, porque Ujú. también esa Sí, era otra cosa, eran más los porque egresos eran más que los los egresos, ingresos. exacto. Entonces, humanamente tú decías, ok, ¿qué tengo yo en mi mano en este momento? Y con eso no me va a alcanzar. Entonces empezamos a decir que aunque no alcanzara, teníamos que empezar a salir de deudas. Eso fue algo que nos costó entender, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Entonces nos llegaba y fue como una cosa que Dios bendijo eso, porque en el momento que nosotros empezamos a hacer eso, que fue a poner las cosas en orden y a planificarnos de esa forma, Él empezó a darnos más. Porque Dios bendice el orden. Increíble. Y cuando uno hace lo que Él te manda hacer, que es ser planificado, porque Dios te manda que tú hagas presupuesto, eso está en la Biblia. Dios te manda que tú hagas presupuesto, Dios te manda que tú planifiques, a que tú organices. Entonces, en medio del orden Dios te empieza a bendecir. En medio del desorden Dios no te puede bendecir más porque vas a hacer un desastre mayor. Exacto. Es incluso hasta por mismo amor que Dios no te bendice más, porque si lo que vas a hacer es encochinarte más, entonces no tiene sentido. Pero ahí nosotros empezamos como a demostrarle a Dios que estábamos dispuestos a establecer el orden que Él quería que tuviésemos como matrimonio y en esos momentos empezamos a aplicarlo y entonces empezó la bendición a fluir con Y mucho... pasaron cosas milagrosísimas. Espectaculares. Milagrosísimas. Provisión. Déjame Ajá. que voy a contar eso. Ajá. Estábamos en nuestro país, en Venezuela, y estábamos
no voy a decir la palabra porque se oye muy feo, pero estábamos realmente, bueno, eso, que no teníamos holgura, ¿cómo se dice? O sea, no estábamos bien, pues, económicamente. Ujú. Y si bien estábamos haciendo todo en orden, ok, venía y nosotros lo que alcanzaba era para pagar, porque no nos quedaba nada para nosotros. Ujú. Y recuerdo que en una oportunidad nos llaman por teléfono y nos empiezan a mandar correos que había una gente que estaba de España que venían como a reclamar las regalías de unos actores que bla, 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 venezolanos que habían trabajado en telenovelas donde se estaban y estas telenovelas se estaban presentando allá en España y entonces ellos eran como, sí, como que reclamaban, pues digamos, esas regalías. Nosotros decíamos, eso no, o sea, y Nosotros tanto nunca nos han nosotros pagado regalías de nunca nada. en la vida nos han pagado regalías de nada. Y recuerdo que ese día yo tenía grabación Ujú. y esa grabación me la suspendieron. Digo ese día porque fue el último día. Ellos estaban varios días como dando estas charlas en un hotel que quedaba cerquita de la casa donde nosotros vivíamos. Y decidimos, bueno, ¿sabes qué? Ya que tanto, ya esta gente se va a ir, vamos a acercarnos allá. Y cuando llegamos está, o sea, casi que todo el gremio, todos nuestros compañeros estaban todos allí, menos nosotros que Así veníamos es. llegando. Y entonces cuando venimos entrando, el señor estaba ya la charla avanzada y dice, aquí hay actores que han hecho, digo la novela, Claro, la lo digo, puedes decir, ok, claro. que han hecho Gata Salvaje. Y el único que levantó la manito fuiste tú. Desde atrás del salón. Desde atrás habíamos porque llegado tarde. llegamos tarde. ¿Cómo se llama tu personaje? Ok, vamos a hablar después al final. Ok, perfecto. Entonces, porque nosotros no queríamos porque te pedían que si datos bancarios, te pedían fotocopia de pasaporte, o sea, nos parecía como muy extraño. Uno Teníamos siempre mucha duda desconfianza. mucho de las Uf, cosas, que te es- vengan y que mira, te vamos a dar algo. Que ¿en dónde pasa eso? Y en nuestro país, pues mucho menos, ¿no? Y entonces, nada, al final de la charla y todo, efectivamente pasamos por un lado, nos dicen, bueno, sí, tu personaje, bla, 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 danos tu cuenta que te vamos a transferir. Y nosotros, ok, pasados los días, ¿qué pasó? Nos transfirieron. Y gracias a eso, bueno, pudimos sacar los papeles. No, es que pasaron muchas cosas. Sí, Pudimos pagar las cosas, deudas pudimos no que sé qué, las deudas que teníamos las el carro saldamos, que el teníamos carro. que cambiar. O sea, se Porque pasó de... habíamos perdido un carro. Perdimos un carro por las deudas, tuvimos deudas. que venderlo. Bueno, venderlo no, Y fíjate entregarlo. eso, mira qué lindo, ¿no? Cuando empezamos a poner nuestra vida financiera como pareja en orden, entonces Dios empieza a bendecirte de forma esperada e inesperada, como este es el caso, Impresionante. y te restituye Qué bonito. lo que perdiste. Nosotros perdimos un Me da carro ganas de llorar. Yo no había y nos pensado dio- eso, de verdad, porque habíamos perdido un carro y perdimos un carro y nos dio el dinero para tener un carro nuevo. Y así es papá. Qué bello. Qué hermosura, ¿no? Y ojo, son cosas materiales, porque la realidad es que en la vida todo va y viene y eso no es lo que nosotros nos vamos a llevar. Pero realmente qué bonito poder tener eso, tu carro que te lleve y te traiga, que puedas llevar a tu niño al colegio, que puedas ir al trabajo, o sea, estas comodidades que te permitan pues tú poder tener calidad de vida y que cuando tú empiezas a tener ese orden, como tú dices, tu papá te las da. Te bendice. Te bendice. Y te da, y a medida que tú demuestras más orden, más capacidad de administración, de buena mayordomía, Él te bendice más. Y hermoso, porque además fue por tu trabajo. Sí, y por O un sea, trabajo que había hecho hace años atrás. 10 años antes de eso. Qué hermoso. Y que era inesperado Impresionante. completamente. De verdad que sí, es hermoso. Pero fíjate que, y aquí es donde quiero aterrizar un poco. Cuando uno empieza a entender dónde empezó a cambiar la confianza entre tú y yo con respecto al dinero. Y eso es algo, yo creo que este es la base, ¿no? Cuando nosotros empezamos a entender, cuando tú dices, le abrimos la puerta a Dios, es verdad, pero yo no quiero que la gente se imagine que nosotros le estamos abriendo la puerta para que Dios pase. O sea, literalmente, en este caso, eso significa que nosotros entendimos que todo el dinero y la provisión financiera que recibíamos de tu lado o del mío venía de Dios. Exacto. Y nosotros dejamos de poner nuestra fe en la provisión. ¿Qué era la provisión? El trabajo, el contacto, el empleador, el proyecto, el amigo. Sí. Y empezamos a entender que todo eso
era manejado por Dios. O sea Claro. que, y nosotros cometíamos el error, y yo lo cometía Muchas veces. mucho, de poner mi fe en la provisión en lugar del proveedor. Sí. Ponía mi fe en cuánto dinero tenía en el banco y no en el Dios que me bendecía. O en la gente. Ponía mi fe en la gente, no, Ujú. porque ese me va a ayudar a mí con Ujú. aquel negocio, con este negocio, y entonces le rendía pleitesía, idolatría a la gente, cuando en realidad estaba perdiendo de vista que Dios usa a quien tenga que usar para bendecirnos. Y el día que tú y yo entendimos que nuestro proveedor es Dios y que usa lo que tenga que usar para darnos provisión, también la provisión que Dios nos dio cobró otro valor. Sí. Ya no es el dinero que yo puedo malgastar. Mm-mm. Ahora es yo tengo que cuidar esto porque esto me lo está dando Dios. No, Cobra otro sentido, sí. y yo tengo que cuidarlo muy bien porque Claro. lo que Dios me da yo lo tengo que cuidar. Mm. Y si Dios me dio una esposa, yo tengo que cuidar esa esposa. Mm. Si Dios me da un hijo, yo tengo que cuidar ese hijo. Si Dios me da dinero, yo tengo que cuidar ese dinero. Y ahora yo como esposa, que ahora que tú estás hablando de cómo uno de alguna manera vuelve a tener esa confianza o la tienes por primera vez. Y voy a decir algo de repente, suena raro y no quiero que se tome a mal, ¿no? Porque, o sea, voy a hacer un comentario, pero es que yo siento como que de alguna forma es como que Dios, es que quiero decir las palabras justas. A ver, Es uy, como no, siento no, que no. esto viene con No, todo. no, al contrario, es como que yo entendí que Dios sale como por fiador, no sé cómo explicarte. Ujú. Es como que tú no me ibas a fallar más porque tú ahora le rendías cuentas a él. Mira. Y es así, literalmente. O sea, ya yo ahí entendí eso. Yo dije, él a mí no me va a fallar más porque él ahora le rinde cuenta a su papá. Entonces él a mí no me va a fallar. Y ya a mí eso me hizo descansar. Y yo tenía otro problema. Tenía un problema que era que yo sentía que tú y yo teníamos que tener las cosas a medias. Sí. O sea, tú ponías la mitad y yo la mitad. Tú la mitad y yo la mitad. Tú la mitad y yo la mitad. De todo. Las cuentas, todo, la vida en sí. Y parte de establecer el orden que Dios manda en la pareja me hizo entender que yo tenía que ocupar un puesto en mi hogar y en mi matrimonio como proveedor de la casa. Y eso no quiere decir que tú como mujer no ibas a aportar. No, por supuesto. O a prosperar, o a yo tener mis sueños, o tener mis metas. Pero cuando yo dejé de luchar con eso y yo Mm. entendí que ese era mi lugar, que yo tenía que ser el proveedor de mi hogar y que me tenía que esforzar por eso, muchas veces ese ser el proveedor no necesariamente tiene que ver con la cantidad de dinero que aportas, tiene que ver en la forma en cómo lo manejas, Correcto. en el orden que tú estableces para las finanzas de tu casa. Eso lo tiene que hacer un proveedor, no solamente es aportar, también es administrar. Eso viene con la palabra proveedor, está adjunto, porque muchas veces hay parejas donde la mujer gana mucho más que el hombre, Ujú. y eso no tiene por qué ser un problema. No. El hombre, si la mujer gana más, se va a sentir que no es el proveedor de la casa. No. No. Si la mujer gana más, el hombre todavía se puede sentir como proveedor. Por supuesto. Porque al final ser el proveedor de tu casa no va atado a una cifra, va atado a una actitud que tú como varón de tu casa tienes que tener. Ah, no, si mi esposa gana muchísimo dinero, yo voy a ser un mantenido. No, yo no voy a ser un mantenido. Yo igual voy a tener una actitud trabajadora. Y como proveedor de mi casa voy a administrar bien las finanzas de mi hogar. Eso es ser un proveedor según el diseño de Dios para la pareja. Pero eso también fue algo que me tocó aprender, que me tocó entender y me tocó aplicar. Convertirme en ese hombre proveedor de mi casa para que tú empezaras también a confiar en mí. Es cierto. Hubo un cambio en tu actitud completamente. Y eso generó confianza. También, por supuesto. Y hoy en día confiamos el uno en el otro. 100%. Vivimos en completa transparencia financiera. Ujú. Todo lo hablamos. Yo no tomo decisiones autoritarias por ser el proveedor de mi casa, sino que todo lo conversamos. En el poder del acuerdo están las decisiones. Exacto. Si tú no estás de acuerdo en algo, no se hace. Y si yo no estoy de acuerdo en algo, no se hace. Exacto. Así tengamos que vivir un tiempo tratando de ponernos de acuerdo. Hasta que no exista un acuerdo, no se toman las decisiones. Pero digamos,
Hoy en día vivimos así y tenemos, como decíamos al comienzo, una sola cuenta de banco. Tenemos varias cuentas, pero todas son juntas. Exacto. Todas nuestras cuentas bancarias son conjuntas. Tú sabes lo que hay ahí, yo sé lo que hay ahí, yo sé y tú sabes cómo se administra lo que hay ahí. Y las decisiones que tomamos en base a eso son decisiones que tomamos los dos. Y no estamos hablando que esto sea algo como que la gente dirá, bueno, pero ¿en qué siglo estamos? Que la mujer, que es por supuesto que sí. Claro. Mujer emprendedora, trabajadora, proveedora, también, Y tú 100%. lo eres. Pero incluso si trabajas en una compañía y a ti el dinero te lo dan en una cuenta, porque ahí es donde te depositan tu dinero, el hecho es que la otra persona tenga conocimiento de lo que hay. Qué horrible es cuando el uno no sabe y el otro no. Y lo que hay es desconfianza de un lado del otro, Así no, porque se debe tener seguramente por ahí unos cuantos miles, unos cuantos millones, y no me está diciendo nada, me dice que no hay nada, que no hay para pagar esto, y seguro sí tiene. Eso era lo que pasaba entre nosotros. Y la transparencia, el tema económico es un tema que a todo nivel, en las sociedades, en las familias, trae roce si no se maneja con transparencia. Es delicado. Entonces, definitivamente hay que hacer eso, hay que hablar con claridad. Y para que haya esa transparencia tiene que haber confianza. Total. Definitiva. Confianza completa. Y aquí es donde quiero, entonces, compartir la cápsula de fe que tú y yo nos tomamos para eso. Y la voy a compartir. Y esa cápsula está... Yo quiero decir una cosita adicional. Okay. Que Dios puso en mi corazón, o bueno, es algo, no digo en este momento, sino que es algo que ha marcado o ha hecho en mí. Y parte importante de la provisión tiene que ver con dar. Por supuesto. Tiene que ver con dar. Dar, con ser generosos. Con ser generosos. Y eso es algo que también Dios ha puesto en nosotros. Sí, que no podemos ser un estanque de sus bendiciones. Correcto. Porque en los estanques el agua se estanca, sí, se daña. Se pudre. Y los estanques tienen un límite. Hay un punto donde ya no puede llenarse más porque el estanque tiene una capacidad. En cambio, cuando tú eres un río y tú das de lo que recibes, el río siempre fluye y la bendición siempre existe porque por el otro lado la generosidad se sigue extendiendo. Exacto. Y hemos aprendido a ser ese río y no estanque. Incluso aunque a veces tú digas, no, que estoy justo. Si hay necesidad en una persona y de alguna forma nosotros podemos ayudar, y esto lo digo no nosotros, o sea, es como algo que los invito a que hagan. Sean parte de la generosidad. Amén, amén. La cápsula de fe que nos tomamos para poder tener esta confianza como matrimonio y que hoy en día gozamos de una transparencia financiera. Para nosotros está en Génesis 2:24. Y esto no dice nada del dinero, pero dice algo del proceso que tú y yo tuvimos que vivir para aprender a confiar el uno en el otro con el dinero. Dice así, Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. ¿Por qué consideramos que esta es la cápsula que nosotros nos tomamos? Porque esta transparencia y esta confianza que existe entre nosotros ha sido un proceso. Es una fusión que tú y yo hemos vivido como matrimonio para realmente convertirnos en ese uno solo que dice aquí. Por eso es que incluso yo considero que el verbo como está puesto, llegarán. Está puesto como en futuro. No es que es instantáneo. El momento en que tú te casas y te unes a tu mujer, no es que ya tú eres uno solo inmediatamente. Es un proceso que empieza a ocurrir a partir de ese momento y hay áreas dentro del matrimonio que se fusionan más rápidamente que otras. Las finanzas definitivamente es una de las que más cuesta. Sí. ¿Y por qué hay que dejar el hombre a su padre y a su madre? Porque para poder llegar a fusionarnos, tú y yo tuvimos que dejar atrás el viejo hombre
y la vieja mujer. Las viejas costumbres y las viejas costumbres, la antigua manera de ser administrador, la antigua manera de ser administradora, la antigua forma de entender el dinero, la antigua forma de entender el dinero. Eso con lo que te criaron, eso con lo que me criaron, eso con lo que nos formamos, significa dejar atrás tu padre y tu madre. No porque lo que te enseñaron tus padres estuvo mal. No, porque uno mucho ataja de lo bueno que uno recibió, así como nuestro hijo agarrará mucho de lo que nosotros le hemos dado y otras cosas no. Pero él tiene que dejarnos. Él tiene que dejarnos porque se va a unir a una mujer y se va a fusionar para llegar a ser uno solo. Este proceso entre tú y yo es lo que hizo que hoy en día nos convirtamos en uno solo y podamos tener una sola cuenta de banco, porque aprendimos a confiar.